Las protestas han vuelto a Teherán. La operación decapitación. ¿Cómo la tecnología occidental puede acabar con el régimen de los ayatolás? Hola a todos y bienvenidos a Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de si la guerra entre Estados Unidos e Irán ya ha comenzado y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco una noticia confirma lo que muchos pensábamos. Los Starlink que estaban llegando a Irán tras las protestas no era una operación de la resistencia, sino que, como nos dice el Wall Street Journal, Estados Unidos está detrás de la compra de más de 6.000 receptores de Starlink que llegaron a Irán en los últimos días. La noticia es muy importante porque lo que intenta este envío de los satélites de Elon Musk, de los receptores, es que no queden comunicados los resistentes. Lo importante es entender que esta noticia no nos dice que Estados Unidos haya sido el que comenzó la revuelta, sino que viendo lo que estaba pasando, cómo se había comenzado la revuelta de manera espontánea y la represión que dio muerte a más de 10.000 jóvenes y adultos también y niños iraníes por parte de su propio gobierno, y hay gente que cifra en casi 30.000 los muertos. Estados Unidos respondió, por un lado, Elon Musk como una empresa privada, dando gratuitamente y sin necesidad de registrarse como usuario a todos los que tenían un satélite, un receptor de satélite de Elon Musk, un Starlink. Y después vimos también en aquellos momentos cómo estaban llegando a Irán muchos elementos de Starlink, ¿no? Muchos receptores, especialmente de los mini, de los tamaños más pequeños, que ya os contamos en los programas en aquel momento. Y vimos incluso una redada del gobierno persa de numerosos receptores de Starlink. Aquí podéis ver el conjunto entero de la antena, el cable de Ethernet y también todo un buen envío. Pero estos no son los 6.000, esto es una parte de ese envío. Lo que no sabíamos es que en aquel momento la noticia nos había llegado y posteriormente el Wall Street Journal lo confirmó, y por lo tanto estamos ante una operación de, digamos, de esas que la CIA realiza para mantener, ¿no?, a los grupos disidentes, en este caso a la resistencia iraní. ¿Por qué fue esta entrega? Esta entrega se debe a que una de las medidas que ya os contamos en su momento, en enero, cuando comenzaron las protestas, fue el corte de Internet, y durante mucho tiempo, varias semanas, hubo un corte total de la conexión. La poca intento de mostrar lo que había sucedido se hizo a través de los Starlink, pero Irán, gracias a la ayuda de sus aliados autocráticos de China y de Rusia, cortaron la señal mediante guerra electrónica en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Teherán crearon una serie de interferencias que impidieron la utilización. Y aparte, condenaron, ¿no?, o establecieron en el Código Penal que la mera posesión, ¿no?, de un Starlink era causa de ir a la guerra a la cárcel por traición. La pena, no sé si solamente era la cárcel o habría una pena de muerte por la posesión de la antena. Pero pese a ello, nos están llegando
estos hoy mismo, nuevos vídeos sobre las protestas que se están produciendo ahora mismo en Irán. Protestas protagonizadas esta vez por los estudiantes, por los jóvenes estudiantes de la Universidad de Teherán, que salen a la calle otra vez más protestando en contra del régimen. En este caso podéis ver jóvenes sosteniendo la bandera tradicional de Irán, la bandera con el león asociado a la monarquía persa, pero también, como no, a todo lo que es previo a la dictadura de los ayatolás, ¿no? Y esto es muy importante entender el significado que tiene esta bandera de león. No solamente la bandera de la monarquía, sino para ellos es la bandera de Irán. Aquí podéis ver más jóvenes, hombres y mujeres, y muchas de estas chicas con velo protestando contra el régimen de los ayatolás. Tengo después aquí también otro vídeo dentro de la Universidad de Tecnología. Podéis ver en esta Universidad de Tecnología protestando contra el régimen y gritando a favor también, ¿no?, del régimen de los Pahlavi, o mejor dicho, de la vuelta del Pahlavi como sucesor, ¿no? Pero no en el mismo rango, ¿no?, que tenía su padre, sino como un gobierno democrático, como él ya dijo varias veces, insistió en el tema. Aquí, sobre esto, es muy interesante este vídeo, y no vemos nada porque está censurado por sus propios emisores que dicen o gritan en contra del comunismo y de los ayatolás. Esto es muy importante, este grito, ¿no?, en contra del comunismo, ¿no?, del martillo y del turbante, que es lo que dice aquí, martillo y turbante, porque para estos jóvenes persas, el régimen actual es una mezcla de revolución comunista y de revolución religiosa, ¿no? Y eso dio lugar a una teocracia colectivista, podemos decir, que es lo que estos jóvenes intentan eliminar, ¿no? Y establecer un sistema democrático en el que se respete a las personas y al individuo, ¿no? Pues por otro lado, como siempre, en esto de la guerra del relato, tenemos una protesta organizada y bien organizada por simpatizantes del régimen. Aquí podéis ver que las banderas que llevan son banderas oficiales del régimen y que, como no, en estos actos podéis ver la gran cantidad de estudiantes que en esta foto lo vemos mejor. En este lado inferior podéis ver a los jóvenes que protestan en contra del régimen y enfrente de ellos los jóvenes y no tan jóvenes que apoyan al régimen, ¿no? Y esto es muy importante ver esta foto, ¿no? Esta foto que demuestra un poco el pueblo frente al régimen, ¿no? Y como no, el régimen muestra su parafernalia habitual quemando banderas de Estados Unidos e Israel. Aquí tenemos a jóvenes pro régimen haciendo uno de sus actos habituales de quema de banderas. Os voy a buscar alguna imagen más, ¿vale? Para que veamos un poco la gran... Aquí tenemos más jóvenes protestando contra el régimen. Llevan las imágenes de los fallecidos, perdona el término, asesinados en las protestas de enero. Hubo un pequeño pueblo, que os voy a mostrar una imagen, que también es el detonante de estas protestas, podemos decir,
Es un pequeño pueblo en el que se detuvo a un maestro y sus alumnos y sus vecinos salieron en protesta y forzaron a la liberación del maestro. Vamos a leer un poco qué ha pasado con este profesor. Este es el poder de la unidad y la ira pública en Irán. Recibí este mensaje y vídeos de Irán. Hola, Masih. Ayer las fuerzas del régimen allanaron la casa de Yahov Mohammadi, un maestro de Azdanam. Golpearon a su familia con porras y lo arrastraron violentamente, pero la gente no se quedó callada. Se congregaron frente a su casa, protestaron y advirtieron a las autoridades. Hoy, por temor a la gente de Azdaná y a su huelga, se vieron obligados a liberarlo. La gente inundó las calles y protestó frente a la gobernación hasta que lo liberaron. Esperanza de un Irán libre. Es decir, está, hasta en los pueblos está moviéndose las protestas, ¿no? Pues mi programa, que lo tenía pensado antes de estas noticias de las protestas en Irán, quería mostraros lo que puede estar pasando off the record, ¿no? Oculto entre el movimiento inmenso de aviones que Estados Unidos está haciendo desde las costas del Atlántico estadounidense, ¿no? hasta Irán. Decenas de aviones de combate, transportes, gasolineras, estatotankers, ¿no? Aviones cisterna. Todo ello oculta otros movimientos, ¿no? que son para mí tan importantes o más, ¿no? Es decir, estas fotos que estamos viendo de aviones estadounidenses desplegados en la zona, en este caso podéis ver desde los F-35 y F-18 Growler, ¿no? Que son vitales para la misión que se espera que hagan, ¿no? El F-18 Growler abriendo espacio, rompiendo las defensas electrónicas del enemigo, cegando los radares como hizo en Venezuela. Tras los F-18 Growler irán los F-16 Comadreja, los Will Wizard, que son unos F-16 en configuración de guerra al radar. Tienen unos POT que detectan la radiación de los radares, las frecuencias de los radares y lanzan sus misiles HARM contra los mismos. Incluso, aunque apaguen el radar, el golpe viene igualmente. De hecho, sobre estos radares HARM, estos F-16 Growler, hice un pequeño shot que os voy a poner ahora mismo para que los conozcáis. Un segundito, ¿eh? Mientras tanto, recordad que podéis dejar vuestras preguntas. Un segundito, es que hay problemas en México. Hay un buen follón montado en México y estoy aquí hablando a ver si puedo contaros algo. Un segundito, que os pongo el vídeo. Os voy a mostrar los dos aviones que tienen la posibilidad de abrir hueco para que otros aviones entren en su campaña de bombardeo de larga duración. Vamos a asistir a un bombardeo de larga duración que os explicaré poco a poco, ¿no? Pues vamos a ver, en este caso, el Comadreja, ¿no? Los Will Whistle. Estados Unidos saca sus comadrejas de la madriguera. Despliega los F-16 Will Whistle en Oriente Medio. Eso significa una cosa: preparación para suprimir defensas antiaéreas. El concepto nació en Vietnam.
Los misiles soviéticos SA-2 estaban derribando bombarderos estadounidenses. La respuesta fue crear aviones cuya misión fuera atraer el radar enemigo, localizarlo y destruirlo. Las comadrejas no esquivan el radar, lo obligan a encenderse. Su lema operativo, First In, Last Out. Son los primeros en entrar en una zona cubierta por misiles tierra-aire y los últimos en abandonarla. El F-16CJ moderno utiliza el sistema HTS, Hard Targeting System, para detectar emisiones de radar de forma pasiva y triangular su posición en segundos. Una vez identificado, el emisor lanza el AGM-88 HARM. El misil sigue la fuente de radiación electromagnética a alta velocidad. Si el radar se apaga, el misil puede continuar hacia la última posición registrada. En escenarios con sistemas S-300. Bueno, vais viendo un poco lo que estamos viendo. Estas F-16 que veis por allí, que vemos en los movimientos de aviones seguidos por plataformas como FlyRadar y también vistos en satélites chinos, por ejemplo, como estamos viendo últimamente, tienen esa misión de abrir hueco. Después, por otro lado, están los sistemas de guerra electrónica, como sería el caso del F-18 Growler. Vamos a ver si os pongo el vídeo que tengo sobre el F-18 Growler. Bueno, el F-18 Growler, la función que tiene es cegar los radares, como os expliqué en un programa con Fede Supervielle, que os recomiendo ver, que se llama Guerra Electrónica. Pero también Estados Unidos tiene otros sistemas para hacer esa función de cegar, ¿no? Uno de ellos es un POZ, es decir, un sistema que se añade a los aviones. En este caso estamos hablando de este sistema que tenéis aquí, el POZ, llamado Angry Kitten. El ANALQ-167, que se puede poner básicamente a sistemas de caza como los F-16, también a los A-10 Thunderbolt, pero lo más interesante, estos sistemas de guerra electrónica se pueden aplicar en los C-130 Hércules. Al parecer, según Estados Unidos, este sistema podría ser muy interesante en esos aviones. ¿Por qué? Porque en estos aviones o en este dron, por ejemplo, que le puedes meter este POZ de guerra electrónica que cegará y dará falsas señales a los radares, lo tienes que tener preconfigurado. El piloto tiene poca capacidad de modificación. Mientras que yendo en un C-130, en un Hércules, pueden ir ingenieros dando órdenes, instrucciones al sistema de POZ, ¿no? A este sistema de guerra electrónica. Por lo tanto, a Irán lo van a cegar. No va a tener la seguridad de lo que está viendo es real e incluso si está viendo algo. Por otro lado, Estados Unidos despliega sus F-35 a gran escala. Esos F-35 son Stealth, pero es que aparte van a volar en lugares que ya están cegados físicamente por los F-16 comadreja o electrónicamente por los F-18 y estos sistemas de guerra electrónica que os acabo de mostrar. ¿Cuáles serán los objetivos? Bueno, los objetivos ya todos sabéis que en la guerra de los 12 días se atacó, por ejemplo, el sistema de la carrera nuclear, el proyecto nuclear iraní, que hemos visto imágenes satelitales que tienen daños, vimos perforaciones e incluso cómo Irán optó por ocultarlos o taparlos completamente con tierra. Por otro lado, tenemos también el hecho de que el sistema de misiles, que ya os hablé en profundidad, que para mí ahora mismo es lo que más le importa a los israelíes, el tema de la capacidad de misiles de Irán. En este programa 12 minutos explico el por qué. Os invito a verlo, 12 minutos, que es el tiempo de reacción que tiene Israel entre que un misil hipersónico iraní sale hasta que impacte en territorio israelí.
Por lo tanto, esos 12 minutos es vital entender que Israel, entre sus objetivos, aparte del nuclear, que eso por supuesto, es acabar con el programa, digamos, de misiles iraní. Lo intentó en la Guerra de los 12 días atacando gran parte de las instalaciones y de hecho en imágenes satelitales hemos podido observar que Irán, una de las cosas que está dando más prisa en reconstruir es justamente todas sus bases o fábricas de misiles y sobre todo sus lugares de tiro de misiles, ¿no? Tenía por aquí una imagen de esa reconstrucción, a ver si la encuentro. Aquí, por ejemplo, tenemos una noticia de cómo Irán está intentando volver a blindar, ¿no? sus bases, ¿no? Está volviendo a cubrir, incluso crear nuevos búnkeres con la esperanza de que no sean dañados, pero ya vimos que hasta lo más profundo es dañado con las bombas penetradoras, ¿no? Entonces, Estados Unidos e Israel van a tener como objetivo acabar con el programa nuclear, es decir, darle la puntilla. Segundo, el sistema de misiles que fue dañado en gran parte, según estudios estadounidenses, hablan de más de la mitad de los misiles fueron destruidos y lo más importante, 2/3 partes de las lanzaderas fueron destruidas en la guerra de los 12 días. Parte ya serían reconstruidas ahora, me imagino, por parte de Irán, pero asistiremos a un ataque a esas instalaciones. Pero lo que yo quiero destacar es que puede que esta nueva fase de la guerra de los 12 días, la continuación, el objetivo principal por parte de Estados Unidos no solo sean los programas, digamos, nucleares y programas de misiles, sino atacar a la estructura de poder. Aquí esto es muy importante. Lo que mañana os vamos a contar en un programa, Mariano López de Miguel y yo, a las 4 de la tarde, hora peninsular, que es cómo funciona el cerebro del terror, es decir, cómo funciona el sistema de represión iraní. Vamos a hablar de la Guardia Revolucionaria, de las milicias Basij, de la policía, pero sobre todo vamos a explicaros qué es el cuartel general Saralá. Ese cuartel general Saralá es el sistema que organiza toda la represión en Irán. Y lo tienen, digamos, atomizado en gran parte por todo el país. Hay 32 núcleos de dirección de la represión. Y, por ejemplo, podemos mañana ver cómo es el sistema en completo y analizar cómo, en el caso de Teherán, está distribuido todo el sistema de represión, dónde están cada una de las comisarías que tiene geolocalizadas Estados Unidos. Por lo tanto, en una de las fases iniciales para fomentar la rebelión va a ser atacar esos cuarteles de la Guardia Revolucionaria. Veremos ataques a los centros del Estado Mayor de la Guardia Revolucionaria, especialmente el que está en Teherán, donde está este cuartel general, y veremos seguir las fases en aumento una vez que decapiten los centros de mando y control. Iremos viendo ataques a cada uno de los acuartelamientos para aprovechar esa debilidad del régimen para que las protestas sigan aumentando. Todo ello con la conexión que ya os comenté a través de los sistemas Starlink que están llegando de contrabando a Irán. Pero no solamente están llegando de contrabando a Irán Starlink. Tenemos noticias de la llegada de milicianos kurdos iraquíes que están entrando en el Kurdistán iraní ya hace un tiempo. Y hoy hay una noticia, justo de hoy, una noticia fresca, que tiene que ver con esto. Es esta imagen que tenéis aquí en pantalla de el movimiento en Irán. Las fuerzas kurdas se unen contra el régimen. Se ha anunciado una nueva coalición política de los principales partidos kurdos iraníes que une a grupos largamente divididos en un frente unificado contra la República Islámica de Irán. La coalición afirma que se coordinará políticamente y sobre el terreno apoyará las protestas a nivel nacional e impulsará el cambio democrático.
la autodeterminación kurda y la protección de sus derechos. Entre los partidos participantes se encuentra el Partido de la Libertad del Kurdistán, el Partido de la Vida Libre del Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán iraní, la organización Kabat y el Partido Komala del Kurdistán iraní. Esto se une a lo que yo ya tenía previsto contar, que era la infiltración de kurdos combatientes en este territorio para luchar por sus hermanos del Kurdistán iraní. Es decir, tenemos un escenario en el que se vuelven a activar las protestas, la conexión a Internet parece que sigue, porque el pueblo es capaz de subir vídeos. Tenemos un cierto delay, porque hay vídeos de las protestas a la universidad de hace menos horas que las protestas a favor del régimen. Es decir, primero nos llegaron las protestas universitarias a favor del régimen y después las contrarias. Eso implica que el régimen tiene un acceso directo a Internet, mientras que los manifestantes tienen que buscar nodos de comunicación en los que funcione el sistema de Starlink. Pues vamos a ver qué pasa. Yo ya os estoy contando lo que creo que va a pasar, y lo creen los propios iraníes. Los iraníes ven el ataque muy posible, lo ven muy factible, y de hecho el propio primer ministro iraní publica en su Twitter que curioso saber por qué no capitulamos, porque nosotros somos iraníes, ¿no? Es decir, interesante esa respuesta que él mismo se da, pero lo que no se da cuenta es que también son iraníes la oposición, la resistencia. Por tanto, ahí vamos a ver si el régimen está mostrando un pulso que pueda vencer. A mí me recuerda un poco a lo que estuvimos asistiendo con Venezuela, que iban a vencer, y en menos de un día el Maduro fue preso y el régimen dio un giro copernicano a favor de otro punto de vista político, ¿no? En el caso de Irán no va a ser así, lo digo ya claramente. Irán tiene una infraestructura más fuerte, no es un régimen con el sistema de corrupción que tiene Venezuela, es otro sistema de corrupción distinto, pero sí que tiene, digamos, un fanatismo militante muy alto, ¿no? En las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, especialmente lo que serían las unidades de élite de la Guardia Revolucionaria y las unidades del Basij, que son casi 100.000 milicianos dispuestos a hacer muchas cosas por su régimen, especialmente matar a sus vecinos, van a hacer que sea difícil que cambie el régimen. Estados Unidos, yo tengo claro que no apuesta por una operación terrestre, apuesta por una campaña larga o constante, mejor dicho, de bombardeos. Alguien se estará preguntando, ¿va a haber o no va a haber ataque? Yo la verdad que no tengo una varita, no lo sé. Creo que el ataque lo veremos cuando el Ford llegue a su destino. No sé si será frente a la costa de Israel o cerca del Abraham Lincoln. Se desplegará un tiempo allí, unos días, y empezaremos a ver ya una operación. Siempre que ese sea el objetivo. Si el objetivo es forzar a los ayatolás a negociar y no lo logra, ¿qué va a pasar con Trump? Trump tiene que decidir si esto lo está haciendo para forzar una negociación y no se logra, ¿va a hacerse un taco? ¿Va a regresar todo esto? El mayor despliegue estadounidense desde la guerra de invasión de Irak en el 2003 se va a quedar en nada. Millones de gasto en movilizar cientos de aviones de un lugar a otro del mundo con aviones cisterna porque no tienen casi, digamos, bases donde aterrizar, van constantemente en vuelo, no se despliegan para nada, yo lo tengo claro. Así, importante entender, ¿no?, que un despliegue de estas características no se hace gratuitamente. Por tanto, el ataque lo va a haber. Lo que no sabemos es cómo lo tiene desarrollado. Yo creo que lo va a desarrollar como ya os conté. Cegar defensas y a la vez los aviones invisibles F-22, F-35, B-2 van a entrar y acabar con lo que quede del sistema, digamos,
de reacción rápida, que serían los misiles tierra-tierra, y acabar con las defensas antiaéreas. Y posteriormente, cuando eso ya esté cegado, aviones ordinarios entrarán para acabar con el régimen represivo y, si pudiesen, acabar con las propias cabezas del régimen, ¿no? Y aquí entra lo que publicó también los medios de comunicación, incluso iraníes, que el propio Jamenei y toda la cúpula, digamos, del régimen, incluso a nivel provincial, tienen ya nombrados 4 sucesores. Es decir, no tienen un sucesor, no, ni 2, ni tienen 4. Es decir, piensan que les va a pasar lo mismo que a sus proxies de Hezbollah, que fueron eliminados el sucesor del sucesor del sucesor del jefe de Hezbollah. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Irán quiere tener toda seguridad de que el ataque va a ser real. Otra cosa es que después haya consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles van a ser? Os las llevo explicando en muchos programas. En este programa, por ejemplo, que hice sobre el ataque de cuenta atrás, os lo expliqué. La propaganda de hundir un portaaviones existe y es posible que lo ataquen. No lo veo 100% posible. Otra cosa es que lo hundan. Yo tengo mi teoría que no. Lo pueden inutilizar. Eso sí, le dañan la plataforma. Sería un gran mensaje publicitario, pero eso llevaría a una reacción estadounidense mucho mayor. Hablando de esto, es importante lo que haría Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es verdad que ya tiene desplegados, según algunos, la mitad de sus capacidades aéreas transportables fácilmente. Es decir, ya la mitad de su sistema de, digamos, de movilidad táctica o estratégica lo ha movido. Le faltan portaaviones, pero es que muchos de los portaaviones estadounidenses ahora mismo están en lo que se llamaría fase de mantenimiento. Las flotas, básicamente, un tercio está desplegada, otro tercio en fase, digamos, de cambio de tripulación, descanso de tripulación, y otro tercio suele estar en mantenimiento técnico, ¿no? Que es lo que está pasando básicamente en el caso de Irán, del caso de Estados Unidos, perdonad. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen en la que vemos un poco el despliegue estadounidense en la zona y la gran cantidad de misiles Tomahawk que está desplegando en la zona. Estos misiles Tomahawk, se me olvidó hablaros también, que irán en esa primera fase. Lo vimos en Irak en la fase de shock and awe, shock y pavor, que es como empieza Estados Unidos negando totalmente el mando y control al enemigo. Va a bombardear con estos misiles Tomahawk los centros de mando y control, los lugares no fortificados de misiles y también del plan nuclear. Y todo esto nos falta la parte israelí, que se va a unir a la fiesta. Israel es la que más está pidiendo que se acabe con el sistema de misiles. Por ejemplo, esto es algo que refuerza cómo va a ser este conflicto. Este conflicto va a ser totalmente aéreo, con cierto apoyo terrestre de grupos insurgentes anti-régimen y pro Estados Unidos en la zona, y también, como no, de fuerzas especiales. Asistiremos a infiltración de fuerzas especiales al modo de las tribus del norte en Afganistán. Es decir, podríamos ver boinas verdes mezclados con los kurdos en la zona del Kurdistán iraní o con otras minorías proclives a una alianza con Estados Unidos. Quién sabe si los azeríes o los armenios, ¿no? Dos pueblos que también tienen una presencia étnica importante en el norte de Irán. Por otro lado, podríamos ver infiltraciones de helicópteros al estilo que vimos en la operación para capturar a Maduro. Israel decían que lo iba a intentar en su momento, en la guerra de los 12 días, pero fue cuando Estados Unidos entró y aplicando las bombas penetradoras GBU 57, si no recuerdo mal, con los B2, ¿no? Pues tenemos todo esto. Este es un programa de Hablamos, me podéis hacer preguntas, porque ahora mismo estoy atento a lo que está pasando en México
quería hacer un programa con un amigo sobre el tema, pero claro, la actualidad me impide hacer el de historia que tengo a las 10 de la noche, un programa que lo voy a hacer a las 10, por lo tanto no puedo hacer el programa con el compañero Vieira sobre el tema esta noche. Si os apetece que haga uno en solitario, al acabar este descanso un poquitito y os lo cuento, me lo decís en comentarios, me decís, sí, queremos el de México y lo vemos un poco así rápidamente qué está pasando en México en este caos tras la muerte o la eliminación del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues vamos a ver qué está pasando, porque es bestial lo que está pasando en México, ataques a aeropuertos, un caos completo. Pero esto que está pasando en México tiene que ver con la guerra al narco de Estados Unidos. Donald Trump seguro que pidió al gobierno mexicano más dureza en su lucha contra el narcotráfico. Recordar que no hace mucho hubo una reunión entre Sheinbaum y Trump y creo que el gobierno mexicano, para evitar una actuación estadounidense, empezaron a actuar ellos de forma contundente. Esto va a llevar a un enfrentamiento con los cárteles que se pueden unir incluso entre ellos para enfrentarse al gobierno federal. Vamos a ver qué sucede en México. Estaremos atentos. Aquí ya dedicamos varios programas a la guerra al narco, que os invito a explorar. Pues vamos a ver un poco vuestras preguntas. Hice una encuesta, voy a finalizar la encuesta un segundito. A ver qué resultados nos da la encuesta. ¿Habrá ataque? De 472 votos, el 69% opinan que sí en menos de 15 días. El 18% piensan que sí, pero más tarde. Y el 13% nunca. Piensan que Trump se va a hacer un taco. Porfa, programa sobre México. Bueno, pues no alargo y lo preparo, ¿vale? Que hay muchos temitas que contar. Vamos a ver preguntas. Hay preguntas. Lo puse en el cajetín. Hay cajetín de preguntas. Por lo tanto, si no me las hacéis, ¿por qué no queréis? Pues no hay más preguntas. No hay preguntas en el cajetín. Qué cosa más rara. Pues nada, chicos, os dejo y me voy a preparar el de México si no queréis preguntas. Eso sí, os recuerdo dos cosas. La primera, que si queréis saber lo que está pasando en este mundo, os invito a leer mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Sé que muchos de vosotros aún no lo tenéis. Quiero agradecer a los que fueron a Santander, una buena representación de Beren Arteros, la verdad. Estoy muy contento. La cantidad de cántabros y también algún vasco que asistió. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado la charla que di. Y a los que no fueron, leer un libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Y ojalá pueda visitar más ciudades. Yo estoy intentando, por mi cuenta, ir. Eso sí, claro, que me sale cada viaje un déficit negativo en mi presupuesto, pero hay que intentar, ¿no?, llegar a vosotros de alguna manera. Si queréis que vaya a vuestra localidad, decírmelo y si veo alguna posibilidad, pues intentaré ir. Ten en cuenta que no está el horno para viajes de 1000 kilómetros para una presentación. Pues muchas gracias. Espero que... ¿No está la caja de preguntas? Sí está. Sí la tengo. Bueno, la vuelvo a poner un segundo. Está puesto, yo no puedo ponerla porque está. Este verano en Cádiz, bueno, pues a ver, si me prometéis que vais a alguno, voy a Cádiz de vacaciones a principios de julio. Puedo intentar un día de esos, escaparme de las vacaciones familiares y hacer una presentación, pero tenéis que ir, ¿eh? Dejadlo en comentarios que vais a ir.
Bueno, no se ve ahora. Excelente programa, muchas gracias. Pues como no hay preguntas, sabéis que esto es una penalización que hace la plataforma. Si aquí está, el cajetín de preguntas se tapa con las encuestas. Bueno, ya está. Si quitas el mensaje del cajetín, sale más fácil de ver. Bueno, un segundito. ¿No lo quité? Ya está. Vale, vale, perfecto, ya está. Vale, vale, ya está, ya está. Vale. Pues yo voy de cabeza a Cádiz. Vale, genial. Aquí dice Luis que me invite una cerveza. Pues lo tomo. Voy a hablar con un amigo de Cádiz o encárgate tú de buscarme un lugar y me voy a Cádiz un día. Pues muchas gracias a todos. Diego García sigue cerrado para que USA haga ataque. Sí, sí. No hay ninguna noticia que diga lo contrario, ¿no? Uf, vaya follón que te monta en México. Pues muchas gracias y os dejo, que si queréis que haga uno rápido, pues me dirijo a México ahora mismo. Hola, Campa, ¿se sumará Israel y Arabia? No, Arabia por ahora no, Israel sí. ¿Qué se sabe de Epstein? Igual dices que era más próximo a los americanos. No, a ver, Epstein era amigo de su dinero y de sus perversiones. Y que no tiene que ver con lo que está pasando. Al final a Trump le viene bien que la gente mire para otro lado de sus acusaciones, ¿no? De esas dudas que hay sobre su ser. Dicen que vieron al portaaviones Gerald Ford en Israel, enfrente de Haifa. Pues me parece imposible porque ayer estaba cruzando el estrecho de Gibraltar. Me parece demasiado rápido. A ver, va muy rápido, a 50 kilómetros hora. No sé, no creo que haya llegado. ¿Podría tomar el control de Irán la Guardia Revolucionaria? Esa es una de las posibilidades que se plantee, que caiga el régimen de los ayatolás y que comience un gobierno militar. Y que ese gobierno militar a lo mejor haga un Delsi, cambie de políticas y se haga amigo de Europa. Esto lo digo porque una de las cosas que se está viendo, hay ya muchos analistas que piensan que Irán no tiene mucha confianza en sus socios, ¿no? Viendo lo que pasó con Venezuela, estima que lo que le vaya a pasar a él sea algo parecido, es decir, que Rusia y China no hagan nada por salvarle el pellejo. Y por tanto, bueno, al final se vea solo ante el peligro, ¿no? Aquí está. Wall Street Journal informa que Irán se siente cada vez más aislado de sus poderosos socios, China y Rusia, a pesar de los esfuerzos de Teherán por profundizar los lazos en medio de lo que considera una amenaza existencial para el régimen. Pues muchas gracias a todos. Me voy ya y acordaros que si os gusta la geopolítica, no os perdáis mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Y si alguien lo quiere firmado y dedicado, en mi página web franciscogarciacampa.com me lo podéis pedir. Gracias a todos y acordaros, dar a me gusta, dejar un comentario y lo más importante, ese comentario al acabar el programa, darle vida al cajetín de comentarios de YouTube. Gracias y hasta la próxima.